y agradecer a Expo Construye que haya contado conmigo en este caso para esta conferencia de inteligencia artificial como aliada estratégica del sector de la construcción. Me parece un poco raro vincular eso de inteligencia artificial con el sector de la construcción, pero espero que cuando termine la charla pues veáis que para nada es algo raro, y si habéis tenido la oportunidad de participar en la charla anterior, en la mesa redonda anterior, que ha estado hiper interesante, ha habido aquí dos empresas punterísimas de España como son API y Acciona, que han contado proyectos de I+D muy interesantes. De hecho no los conocía, a ver si luego tengo la oportunidad de hablar con los compañeros y me cuenten un poquito más, porque la verdad que gracias a Dios la empresa del sector de la construcción en España nunca deja de sorprendernos por lo potente que es, el cómo se adapta rápidamente a las oportunidades y luego cómo atrae talento, ¿no? En este caso que esperamos un poco lo que queremos conseguir en este sentido. Bien, pues ¿cuál es el objetivo de esta charla? ¿Vale? El objetivo de esta charla básicamente es responder a estas tres preguntas. Si son tres preguntas que realmente tenéis antes de que empiece y cuando terminemos la charla os vais con la respuesta totalmente clara, significará que hemos aprovechado todo el tiempo, y si a alguno no le queda clara, pues aquí estamos abiertos a discutirla, ¿no? Las tres preguntas son ¿qué es esto de la IA? Voy a hacer una pequeña introducción, un pequeño aterrizaje. Aquí hay algunos compañeros que son ya expertos en inteligencia artificial, pero sí que para el público en general a veces esto queda un poco raro, se explica un poco raro, parece que no va conmigo. La idea es en una primera fase de la charla responder a esa pregunta y que medio nos enteremos, ¿no? ¿Qué es esto de la IA, ¿no? Lo segundo es esto de la IA y qué tiene que ver conmigo, ¿no? A mí, esto en mi trabajo, estamos en un congreso profesional del sector de la construcción. Esto de la IA, esta charla aquí, un poco esto a mí cómo me afecta. Pues vamos a intentar que veamos que nos afecta de lleno. Y la tercera es ¿qué pasará si mis competidores sí ven ahí una oportunidad, sí aprovechan esa oportunidad y yo no? Esas son las tres preguntas que yo lanzo y que pretendo a lo largo de estos 40 minutos que queden unas respuestas claras, ¿vale? Bueno, lo primero es obligado decir y justificar mi presencia en este sentido aquí en este congreso de Expo Construye, porque lógicamente como representante en este caso de la ingeniería gaditana, pues no podíamos dejar de estar y de aportar valor en el sector industrial, donde nos venimos formando, desarrollando tradicionalmente nuestra estrategia profesional, y un sector como el de la construcción que aborda tres grandes retos, como habéis visto, ¿no? Que son el del precio, el de los plazos y el de la falta de profesionalización o la falta de personal cualificado en estos nuevos retos, que son el de la productividad, básicamente. Pues nosotros desde el punto de vista de la ingeniería sí que nos manejamos con unas herramientas, en un lenguaje, con un conocimiento, con un expertise, que se viene a decir, que intentamos aterrizar en el sector de la construcción. Y el colegio profesional pues queremos que sea vehículo de ese aterrizaje, y por eso estamos intentando estar presentes en el Hub Lab que se presentó ayer. Estamos presentes en iniciativas empresariales importantes que se están llevando a cabo en la provincia, y abierto a que cualquier consulta, cualquier demanda, cualquier formación que el sector genere, pues el colegio profesional le dé respuesta. Es un poco lo que pretendemos aquí con la idea de que el colegio esté presente en Expo Construye, que apueste por Expo Construye y que sea un vehículo para aterrizar todo el conocimiento industrial en el sector de la construcción. Me cambio de gorra rápidamente, me pongo la de DSA, y bueno, y DSA aquí, ¿qué cuenta, no? ¿Qué es DSA o no? Me preguntaban los compañeros antes qué soy, ¿no? Y DSA es una ingeniería industrial, es una ingeniería que tiene más de 30 años de experiencia en el sector industrial y que básicamente lo que desarrolla son proyectos llave en mano de industrialización, automatización e industrialización. Hacemos la ingeniería conceptual, hacemos la ingeniería de detalle, somos fabricantes de maquinaria, hacemos proyectos llave en mano de software as a service, monitorización, MES, tenemos herramientas propietarias. O sea, somos una ingeniería que está aquí en Cádiz, que tiene más de 30 años de experiencia, con más de 100 profesionales de la ingeniería, y que estamos totalmente abiertos y dispuestos a colaborar en cualquier proyecto de la construcción que pretenda dar el salto hacia la industrialización que se viene hablando en distintas charlas, ¿no? Pues aprovechemos el expertise que tienen empresas como la nuestra y que ese expertise pues que pueda aterrizarla en el sector de la construcción también. Bien, ahora empezamos ya un poco
a entrar en harina y vamos a ver un poco esto de la IA, ¿no? La primera pregunta que hablamos. ¿Esto de la IA qué es, no? ¿Qué es la IA? Pues mira, en primer lugar, esto de la IA viene de tan lejos como estáis viendo ahí en esas fotillos de ahí. A mí me gusta decir que esto de la IA viene, bueno, la primera vez que se utiliza el término inteligencia artificial se utiliza en una conferencia en Dermont y se utiliza en 1965. Ya ahí empiezan a publicarse papers y conferencias tecnológicas hablando de algoritmos basados en inteligencia artificial y machine learning, desde el 65. Pero antes de ese 65, Alan Turing, con su famosa máquina Enigma, ¿no? para descifrar, ¿no? los mensajes de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ya utiliza y empieza a implementar algoritmos basados en machine learning. Ya empieza a cablear determinados conceptos de autoaprendizaje que se atribuyen como el inicio de la inteligencia artificial. Y cómo no, nuestro premio Nobel, ¿no? Ramón y Cajal, en 1906 ya publica el concepto red neuronal, que es la base fundamental del aprendizaje humano y del machine learning. De ahí viene la inteligencia artificial. Fijaros si esto es lejos y esto es antiguo ya, como todo este tipo de cosas. Ahí hay una curva que estáis viendo ahí que habla de que hasta el 2015 aproximadamente, hasta el 2020 aproximadamente y hasta el 2023, pues el número de usuarios de inteligencia artificial y la capacidad de procesamiento de los algoritmos, de los motores de inteligencia artificial, pues está prácticamente plana. Y entonces diréis, ¿qué pasó, no? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué esto lleva casi 80 años totalmente plano y en los 2 últimos años despega y hace esa curva, ¿no? Pues en 2015 pasa eso. Hay un señor que se llama Elon Musk, que lo conoceréis todos de la prensa y tal, ahora muy famoso porque ha sido capaz de recuperar, ¿no? El primer cohete que se lanza y que se va a poder reutilizar. Un visionario, un señor que tiene 2 cosas importantes, ¿no? Que tiene la visión, tiene las ganas y tiene el dinero, que tampoco es baladí. Y en este sentido, pues en 2015 funda, junto a Sam Altman, pues una empresa que se llama OpenAI. ¿Os suena OpenAI? Supongo que sí, ¿no? Todos, ¿no? ChatGPT, OpenAI, os suena, ¿no? Pues en 2015 esta empresa empieza a desarrollar un algoritmo basado en inteligencia artificial en un formato colaborativo y abierto. Y nos pone a todos a trabajar en un machine learning sin darnos cuenta, ¿no? Enseñamos todo en una sociedad colaborativa y empieza a desarrollar ese modelo. Y fijaros lo que hace en 2015 el algoritmo de usuarios. ¿Veis la curva cómo cambia la pendiente azul? Se dispara, ¿verdad? Porque OpenAI saca de la universidad el concepto de inteligencia artificial y se lo pone como hizo Bill Gates, ¿no? Que todo el que tuviese un PC tenía un Windows. Pues todo el que quiere hablar de inteligencia artificial teclea en el Google ChatGPT, ¿no? Pues eso dispara el número de usuarios. Pero fijaros que la curva de proceso, la capacidad de procesamiento no se dispara de igual manera. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué aquí hace eso? Pues fijaros, ¿qué pasa ahí? El señor Elon Musk ve que tiene un conflicto de intereses o piensa que la inteligencia artificial no va a tener el potencial que después ha tenido. Hay distintas versiones de su salida, ninguna poco compleja, pero lo cierto es que el amigo Bill Gates mete 1.000 millones de euros en OpenAI y después de esos 1.000 millones de euros, fijaros lo que ha pasado con la curva de procesamiento. O sea, en 2 años esto ha dado un vuelco de que aquí no hay expertos de inteligencia artificial, porque hace 3 años esto no existía. O sea, no hay ningún doctor catedrático universitario que venga a explicarnos cómo funciona esto basado en unos estudios que hizo hace 3 años, porque hace 3 años no existía. Entonces, que en un sector de la construcción, que en un congreso de la construcción, para empresas de la construcción, estemos hablando de la inteligencia artificial, de la digitalización, de la industrialización del sector, es para quitarse el sombrero. Y es para sacar pecho y decir por qué las empresas constructoras españolas son tan buenas. Vamos a estar orgullosos, no vamos a contar siempre lo malo, ¿no? Es un sector punterísimo, que se adelanta, que crece. Aquí ha habido 2 empresas, Advi y Acción hace un ratito, contando proyectos hiperinteresantes. No penséis que hay muchas empresas en el mundo que tengan tan madura la tecnología. Pues bien, ¿qué ha pasado después de esto? Pues lo de siempre, ¿no? Estados Unidos, como estáis viendo, innova. Habéis visto que son patentes americanas, startups americanas. China desarrolla, no lo vemos en las noticias,
pero con muchísima diferencia, es quien está utilizando la inteligencia artificial sin piedad, porque la usa sin regulación ninguna y con los criterios totalmente de productividad, con lo cual está absolutamente disparándose los criterios de productividad chinos. ¿Y Europa qué hace? Pues legisla. Aquí es donde tenemos la legislación más completa, extensa y compleja del mundo en materia de inteligencia artificial. Resultado, pues no sé si se os ocurre muchas empresas que estén haciendo desarrollo de inteligencia artificial europea a nivel mundial o algo así. Es un resultado de una política o de una estrategia. ¿Y qué deriva esa estrategia? Pues deriva al señor Morfeo, ¿no? De Matrix, ¿no? Las dos, la sensación de decidir, ¿no? ¿Esto de la inteligencia artificial es bueno o malo? O sea, ¿me la como o no? ¿La azul o la roja? Esto va a derivar en un proceso sin control que va a acabar creando una inteligencia artificial general a lo Terminator, que va a destruir la humanidad y esto va a ser un desastre porque todo el mundo va a estar desempleado y esto es quien tal no sé cuánto. ¿O esto es el futuro, es la ola y hay que aprovecharlo para que realmente suponga ese salto, ¿no? Ese salto de siglo real, pues venga de la mano de la inteligencia artificial? Pues cada uno tendrá que elegir si quiere una o quiere otra. Esto es personal e intransferible. Habrá empresas que elijan la roja y empresas que elijan la azul. Yo quiero contestar a la segunda pregunta de ¿qué pasa si mi competidor elige la roja y yo no? Pues quiero que de aquí como mínimo salgáis con una respuesta clara, ¿no? La IA, la inteligencia artificial, que al final no deja de ser un algoritmo que procesa una información, un dataset, unos datos concretos y que nos devuelve unos resultados y que tiene unos conceptos de aprendizaje, no es única, no hay un concepto de inteligencia artificial. Hay miles, millones de inteligencias artificiales, tantas como algoritmos, transformer o no transformer, que hayan desarrollado capacidades de autoanálisis y diagnóstico de inteligencia artificial. Miles o millones. Cada uno podemos tener la nuestra. Conocemos los algoritmos más comerciales, ¿no? O los que están más publicados, que son más accesibles, pero existen miles de referencias de inteligencia artificial que están entrenadas, que es la palabra clave en todo esto de inteligencia artificial, entrenadas para unos conceptos diferentes, ¿vale? En este caso, las inteligencias artificiales comerciales que más suenan o que más os suenan, pues son Gemini, ¿no? De Google, que es la inteligencia artificial de Google, ChatGPT de OpenAI, que también os suena, ¿no? Pongo las dos primeras, las dos más comerciales, las más conocidas. Aquí hay un modelo de inteligencia artificial francés, europeo, LeChat, ¿vale? En este caso es Mistral. Baidu, que aunque no lo conozcáis es el ChatGPT chino, ¿vale? Que tiene muchísima potencia y tiene muchísimas capacidades. Y Llama, que para mí es el tapado de toda esta jugada. ¿Sabéis de quién es Llama? ¿Conocéis? ¿Sabéis de quién es Llama? Sí, ¿verdad? Del amigo Mark Zuckerberg, ¿vale? En este caso de Meta. Pues ahora están en las últimas fases de desarrollo de aplicaciones de ChatGPT, por ejemplo, ChatGPT 4 o 1 o lo que sea, el Strawberry, todo lo que se está hablando, están viendo que empiezan a tener ya dificultades para la capacidad de procesar determinados datos y que ya no crece de la misma forma que versiones anteriores y tal. Sin embargo, Meta tiene una curva, un exponencial muchísimo más pronunciado, ¿no? Y se empieza a hablar donde la diferencia grande está en los datos, en el dataset. ¿Quién creéis que tiene un mayor dataset? ¿ChatGPT o Meta? ¿Qué tiene Meta? Meta tiene el dataset de todos nosotros en el bolsillo. ¿Quién no tiene ChatGPT? ¿Quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene Instagram? Pues imaginaros el dataset que le estamos dando continua y constantemente a Meta. Imaginaros entrenar ese dataset. Es brutal, ¿verdad? Creo que es el tapado. Bueno, esto es un pequeño benchmark, un pequeño análisis de capacidad de procesamiento que lo pongo simplemente a título que veáis. Es una página pública de una empresa privada que se dedica a hacer análisis de competencia de distintos motores de inteligencia artificial en este caso. Y como veis, pues veis exactamente quién ocupa los primeros puestos. Los de siempre, ¿no? ¿Vale? En este caso, el O1 Preview, el Strawberry, ¿vale? Ganan casi todo. Por ir un poco rápido y avanzando y aterrizar en el sector de la construcción, ¿vale? Todo esto está muy bien, Jacob, estupendo, lo que me has contado casi que lo sabía. Has atado un poco de dónde viene, qué es la inteligencia artificial, por qué hay tantas, pero esto me da un poco de miedo, ¿no? Ya decía el amigo Harari
que entramos en la era de la vigilancia. Ya os he avisado con esto de tener al Zuckerberg en el bolsillo, ¿eh? O sea, la era de la vigilancia. ¿Qué pasa? Que por primera vez os voy a contar algo bueno, que me gustaría que anotaseis todo lo que estáis aquí, le hagáis una foto al slide, lo veáis cuando estáis en casa, pero que lo hagáis todo, que es importante, que es por fin algo bueno de ser europeo. Aparte de tener que viajar poco para ir a ver determinadas cosas, algo bueno, que es la regulación en materia de protección de datos. La Ley de Protección de Datos Europea obliga a las empresas que manejan datos de europeos a que sus servidores estén en Europa y que se cumpla la normativa europea en materia de datos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uséis ChatGPT, si estáis en Europa, la Unión Europea obliga a OpenAI a que tengamos la opción de que nuestros datos no se entrenen. ¿Qué significa que nuestros datos no se entrenen? Significa que nuestros datos, o sea, la información que nosotros le damos a ChatGPT, no estén disponibles para que otros usuarios puedan acceder a ella. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no será el primer caso de una empresa que dice, después de esta conferencia, si yo no cuento esto es la bomba, todos mis empleados suban información y que trabajen con ella, y estamos alimentando con información confidencial, con información estratégica de la compañía, con números que no deben de salir, con imágenes, con planos, con patentes, y ha habido problemas en empresas tan grandes como Samsung, como sabéis, o como Philips, o como Sony, que han tenido problemas porque sus empleados han utilizado información sensible de la compañía en plataformas de inteligencia artificial, y esa información que se entrena, si no avisamos, está disponible para todos. ¿Qué os propongo que hagáis? Y la foto es, pues que entréis en esta página, aprovechando que somos europeos, de OpenAI, que se llama privacy.openai.privacy, y ahí le dais a Make a Privacy Request, ¿vale? Ahí elegimos, ¿veis ahí el puntito que dice no entrene mi contenido? Elegimos ahí y te dice, ¿desde qué región me estás diciendo esto? Le decimos Europa, le decimos España, te envía un correo a tu cuenta diciendo que confirmes, y automáticamente seguimos utilizando como hasta ahora ChatGPT, pero todo el contenido que subamos o toda la información que estén en nuestros hilos, automáticamente por la Ley de Protección de Datos no está disponible esa información hacia afuera. No significa que no entrene el modelo con mis datos, pero esa información no está hacia afuera. Os recomiendo, es una pequeña cuña, pero os recomiendo que lo hagáis todo, cuesta muy poco, se hace una vez y controlamos un poco la información nuestra y de nuestras empresas que se está subiendo a un servidor que no sabemos qué se pone a hacer. Vale. Pues ahora bien, espero que medio nos hemos enterado de la inteligencia artificial en 10 minutos, tengamos un pequeño overview. Y ahora, bueno, y esto a mí en el sector de la construcción, a mí cómo me va, ¿no? Yo quería aterrizarlo a través de los GPTs, ¿vale? De los GPTs. O sea, la información que está, el dataset que tenga el motor de inteligencia artificial que estemos utilizando, en este caso voy a hablar de ChatGPT, tiene un interface de comunicación que me permite preguntar, cuestionar, desarrollar, tener una comunicación directamente con el chat. Pero al final estamos hablando con un niño pequeño, porque la inteligencia artificial no es inteligente. No sé si esto es un descubrimiento para vosotros, pero no lo es. O sea, la inteligencia artificial no extrapola, no proyecta, interpola. O sea, la diferencia es grande. La inteligencia artificial no deja de ser un algoritmo entrenado con unos datos. Dentro de esos datos reconoce patrones y reconoce comportamientos que es capaz de imitar. De forma que cuando yo le doy un input determinado, dentro de ese algoritmo y de esos datos soy capaz de predecir o de interpretar o de devolver información que esté ahí. Pero lo que hace muy mal es darme algo fuera de esos datos. O sea, si pedimos que busque o que me dé una respuesta que no tiene, me va a dar una respuesta mala siempre, porque al final ChatGPT es como un niño repipi. Tiene toda la información del mundo, pero la inteligencia emocional es cero. Cero. Ahí viene la segunda parte. O sea, si el contexto es erróneo, la respuesta es mala. Esto es importante. O sea, si ChatGPT interpreta un contexto diferente al real porque no se lo dé, la respuesta será mala casi siempre. Y de ahí los de yo lo he probado y a mí no me gusta, para lo mío no sirve,
Eso lo habéis escuchado todo, ¿no? Es más bien, no tiene el contexto adecuado. Entonces, para que tenga el contexto adecuado, hablando del sector de la construcción y hablando de empresas del sector de la construcción, donde el dataset es muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, porque no hay histórico, pues seguramente que las respuestas que me dé no serán las que yo quiero, las que yo espero, le tendremos que dar un contexto propio. Para tener un contexto propio, ¿qué hacemos? Crear un GPT. Es darle la información específica, los datos específicos, indicarle cuál es el dataset donde quiero que busque, que organice, que controle parámetros y que me devuelva. Nosotros en el Colegio de Ingenieros, como la información de ChatGPT con respecto a la ingeniería es diversa y multicultural, aquí tenemos una singularidad determinada, hemos creado un chat con un algoritmo de inteligencia artificial de un tercero, pero entrenado con un dataset propio. O sea, tiene contexto propio. Si yo soy un estudio de arquitectura o una constructora que trabaja en España, tendré que tener perfectamente estudiado el código técnico de la edificación, las normas particulares, la normativa urbanística de la zona determinada. Si no tengo contexto propio, la información que me va a devolver es mala. Y la única forma de entrenarlo, la forma más fácil de entrenarlo es o me monto mi propia inteligencia artificial, que mi propio algoritmo, mis propios servidores, mi propia documentación, que tiene un recorrido determinado, o de forma muy sencilla me creo de mi compañía el GPT correspondiente con la información de contexto donde quiero que el algoritmo trabaje. Esto es muy potente, muy importante. Ahora viene la segunda derivada, que es el sesgo, lo que se llama el sesgo, los pesos, ¿no? O sea, ese concepto de inteligencia artificial, si se basa en datos, esto es políticamente correcto, pero cierto lo que voy a contar. Si se basa en datos de noticias de agresiones sexuales en los Estados Unidos durante los últimos 20 años publicados en la prensa nacional y las personas de color agrupan el 80% de las agresiones sexuales, la inteligencia emocional es cero. Cuando yo le pregunte, ¿tiene más posibilidades una persona de color que un blanco de cometer una agresión sexual? ¿Qué me va a contestar? Que sí. Eso es políticamente incorrecto y no es del todo cierto. En base a mis datos y en mi contexto, eso es cierto. Pero proyectando fuera de ese concepto de noticias donde yo he entrenado a ChatGPT, pues es totalmente cierta esa información. ¿Veis un poco? Pues eso se llama el sesgo. Entonces, si yo no le doy sesgo, lo que hace el algoritmo es que alguien se lo va a dar por mí. Entonces, cuando me conteste, me va a contestar con un sesgo de un tercero que decide que está bien, que está mal, que es políticamente correcto, que es políticamente incorrecto, adecuado, no adecuado, qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Yo en mi compañía, yo en mi empresa, quiero decidir yo y quiero que tenga un sesgo totalmente pilotado. Pues si quiero que tenga un sesgo pilotado, yo en mi GPT le doy un sesgo pilotado y le digo, no te salgas de este contexto, devuélveme aquello, si no tienes claro, pregúntame. O sea, le doy un contexto específico que responda a la política interna de la compañía. Esto es muy importante que lo tengamos. Lo tercero es, si hemos hecho una foto antes y tengo el privacy activado y tengo la información dentro de mis servidores, la información está dentro de mi casa. Puedo trabajar con tranquilidad de que no estoy compartiendo, no se están entrenando datos sensibles, ni políticos, ni estratégicos de mi compañía, ¿vale? Esto me permite una estandarización del uso de la inteligencia artificial, porque este link es compartible dentro de mi empresa, con lo cual todos mis empleados van a trabajar dentro de un contexto de estandarización, o sea, con un algoritmo de inteligencia artificial que está sesgado y tiene contexto propio, y me permite tener trazabilidad, aprende, o sea, cada consulta, pregunta o corrección que una persona de Acciona Nueva Zelanda alimente, cuando la persona de Acciona Madrid haga la misma pregunta, el mismo contexto o correo, tiene automáticamente la misma información. Es potente la herramienta, ¿verdad? Es potente, ¿verdad? Esto sirve para cualquier sector, pero al final lo que estamos es metiendo a ChatGPT en casa. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, lo comentaba antes, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no extrapola, interpola. O sea, si tengo un dataset correcto, tendré información correcta. Si tengo un dataset general, puede que la respuesta no sea correcta. ¿Ok? Bien. La construcción 4.0, esto es del año pasado, esta la he rescatado del año pasado. La construcción 4.0 es la respuesta a todos los problemas
catastrófico y vamos, todas las profecías del sector que se muere, tal, si no vamos a la industria 4.0 y tal, no sé cuánto, que estáis viendo, son verdad y ciertas, y tiene pinta de que van a ir por ahí los tiros, ¿no? ¿Por qué? Por la hiperpersonalización del sector, ¿no? O sea, porque queremos definir, me contaba la chica de IKEA, ¿no? Que la gente quiere definir la bandeja de lo poner los relojes de la vivienda, ¿sabes? Hasta ese punto, ¿no? Igual que quiere definir si el coche quiere la tapicería negra o la quiere blanca. Esa hiperpersonalización no es posible o tiene una fricción muy grande en obra, pero en una vivienda industrializada no. La trazabilidad digital me va a dar eso, o sea, que haya una huella digital, que haya datos. Esa capacidad de tener datos en la construcción industrializada me va a generar una posibilidad de ir alimentando mi propio dataset, me va a alimentar mis tiempos de ciclo, mis costes de producción, mi nivel de especialización, probar nuevos materiales y todo eso dentro de mi fábrica de construcción, de mi industria de la construcción. Tengo feedback en tiempo real, porque estoy fabricando mi construcción dentro de mi fábrica, dentro de mi línea automática, con lo cual las desviaciones de obras las atajo en tiempo real, porque estoy fabricando directamente el producto terminado. En obra, imaginaros la fricción que tiene un problema de calidad en obra, que hay que abrir un parte, que tiene que ir otro profesional, que hay que desplazarse, que hay que devolverse, es absolutamente impensable. Los cambios inmediatos de la planificación. Esos cambios de planificación inmediata en una obra, estamos hablando de tiempos de ciclo, que estamos hablando de minutos, de turnos, en el peor de los casos. Imaginaros en una obra hablar de minutos o de turnos, sería inviable. La mejora de la seguridad, que hablábamos ayer, ¿no? El índice de siniestralidad de una obra en comparación con los índices de siniestralidad industrial. La capacidad de control de riesgos y peligros en obra contra la capacidad de gestión de obras y peligros en un entorno controlado. Y la mejora de la calidad, la capacidad de inspección en tiempo real y de ayuda de la tecnología para esos niveles de calidad. Esto es la respuesta a todo ese paradigma de qué pasará con la construcción. Si nosotros no lo hacemos, no pasa absolutamente nada. Nadie nos va a obligar. Nadie va a obligar al sector de la construcción a que se industrialice, a que cambie sus conceptos, a que cambie su cultura. Nadie lo va a obligar, nadie. La gente puede seguir construyendo como se construye un granero Amish. ¿Sabéis lo de los graneros Amish que se ponen los hombres por la mañana, por la tarde las mujeres? Hacemos entre todos, podemos construirlo perfectamente. Pero ¿seremos más competitivos que el que use industria de la construcción industrializada? ¿Creéis que seremos más competitivos? ¿Creéis que el concepto productividad no me va a dejar fuera? Es una pregunta importante. ¿Puedo seguir haciéndolo? Sí. ¿Estoy obligado al cambio? No. ¿Creéis que durante mucho tiempo el mercado me va a permitir seguir trabajando como trabajaba hace 20 años? Yo creo que no. Bien, una oportunidad, ¿no? Aquí hago referencia a la mesa de antes porque me ha gustado antes mucho, ¿no? Son dos empresas muy referentes, empresas que tienen una proyección internacional potente, y yo quiero pensar que la industria de la construcción en España es muy buena, pero que hay que serlo y parecerlo. O sea, tenemos 10 grandísimas empresas que son referentes allende los mares, pero tenemos otro millón de empresas que podrían serlo, y hay determinadas limitaciones. No por falta de oportunidades, porque el sector de la construcción, tanto en vivienda como en infraestructura a nivel mundial, el crecimiento es brutal. O sea, hay una oportunidad grandísima de salir. Pero claro, no es lo mismo salir con una cuadrilla de albañiles, que se puede, pero que no es lo mismo salir con una cuadrilla de albañiles que salir con una construcción industrializada, que estoy montando en el puerto de Algeciras un hospital que va para Panama City. Ni vendo el mismo valor añadido, ni tiene los mismos costes, ni aporto la misma tecnología. Ese es el cambio de concepto, ese es el cambio de paradigma. Tenemos una barrera histórica, que es el lenguaje, el enfrentarnos a una situación, a un mercado internacional, donde el sector no se ha visto en la necesidad de utilizar el lenguaje. A ver lo que dice el Presi. Las nuevas tecnologías, la construcción está entrando en un proceso de industrialización, que como primera derivada está consiguiendo que los procesos constructivos, que son tan largos y donde las decisiones vinculan tanto el futuro, porque se compra un solar hoy y los pisos se terminan dentro de 2 años, por un lado está consiguiendo que esos procesos se acorten y probablemente en un medio plazo incluso que se abaraten. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho el Presi?
una profecía autocumplida. Mit den neuen Materialien und den neuen Technologien tritt der Bau in einen Industrialisierungsprozess ein, der als erste Folge dazu führt, dass die Bauprozesse, die so lang sind und bei denen die Entscheidungen so stark die Zukunft beeinflussen, denn man kauft heute ein Grundstück und die Wohnungen werden in 2 Jahren fertiggestellt. Igual de acuerdo estamos, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que la Merkel estará más de acuerdo con el segundo que con el primero. Y un promotor inmobiliario alemán también. ¿Es capaz Emilio Corbacho de hablar en perfecto alemán? Perfectísimo. Lo utilizo un poco de broma, pero como ejemplo para que veáis que las barreras idiomáticas, las barreras tecnológicas, las barreras son totalmente salvables. No hay barreras en este sentido, son oportunidades, ¿vale? Ya no lo he mostrado. Bueno, a ver si soy capaz de poner este. Otro ejemplo que quería poneros es este que me gustó muchísimo de la semana pasada. Esto es una noticia de La Vanguardia que capturé con el móvil, ¿vale? Que hablaba de que la Sagrada Familia estaba probando con drones basados en inteligencia artificial para revisar el templo de la última torre, ¿vale? He puesto el enlace de la noticia porque merece la pena leerla, una chulada. O sea, se ha programado exactamente cuáles son los tipos de defectos que quieren que el dron busque. Se han programado unas rutas determinadas por el interior y el exterior de la torre y en lugar de hacer la inspección con andamio y con personal especializado, es el dron el que busca, el dron el que inspecciona, el dron es el que incluso proyecta las posibles problemáticas. O sea, casi 6 meses en la torre anterior y en un día todo el reportaje de la torre nueva. Estamos hablando de una brutalidad en cambio de productividad, utilizando herramientas tecnológicas, comerciales, basadas en inteligencia artificial. Es un antes y un después. Yo creo que así igual sí que terminamos la Sagrada Familia algún día, que esto va a tener fe que se acaba, ¿vale? Es una pasada, la verdad que es una auténtica chulería el uso de drones en conceptos de inspección, ¿vale? Manage and document your site. Le puedes poner, le puedes quitar el audio si quieres, no te preocupes. Este software, que también me ha parecido súper interesante, es un software de proyección y de certificación con algoritmos basados en inteligencia artificial, en reconocimiento de imágenes y en proyección. Y lo que hace básicamente es que me permite ver los avances de una obra, pero desde comparando, por ejemplo, exactamente los metros cúbicos de hormigón que se están utilizando, los metros de árido que se están utilizando, determinar puntos concretos, comparar construcción con proyección, planos 3D, o sea, es brutal. Os he puesto también para que veáis la referencia del software porque es brutal. O sea, lo que hace en cuanto a control de ejecución de la obra es brutal. O sea, te permite vía satélite tener una capacidad de proyección de la ejecución de la obra con respecto a lo proyectado, que es una maravilla. Y veis en el vídeo ejemplos de fotografías reales con proyección para ver el avance. Y vas viendo el avance para las certificaciones, es una chulada, ¿vale? Igual en altura que en plano. O sea, ejemplos concretos, 1000, ¿vale? Ejemplos concretos, 1000. Esto es una empresa americana que hace lo que queremos, a lo que aspiramos todos, ¿no? Te vende el proyecto, te fabrica el proyecto industrializado, te lo monta y te lo pone en marcha. Terminado, en cualquier parte del mundo. Brutal. Mira los crecimientos que tiene, la valoración bursátil que tiene esa empresa. Se llama Botbuild y las publicaciones que hace, una maravilla. Los robots de construcción autónoma, que también habéis visto, los de Build Robot, los de madera, los transportables en un contenedor y entre la madera te va haciendo lo que son las tabiquerías y la división. Las microfábricas, el robot famoso que pone ladrillo, o sea, habréis visto millones de elementos de tecnología que están aterrizándose en el sector de la construcción de una forma importante diaria. O sea, yo creo que nadie entiende una obra hoy en día sin una hormigonera o una grúa torre, que nos parece algo habitual. O sea, nadie entiende una obra así, pero eso era tecnología del siglo pasado. Una hormigonera y una grúa torre era tecnología. Y yo creo que en muy poco tiempo todo el trabajo pesado de una obra se hará utilizando robots, se hará utilizando esos esqueletos y se hará utilizando
inteligencia artificial en distintos elementos como la visión artificial, por ejemplo. La tenemos. Yo pongo un ejemplo y termino, un ejemplo muy cortito que creo que lo vais a entender todo. Yo le llamo el caso Aguas de Tempul, por aquello que soy de Jerez, y hablaba de si puede competir un negocio tradicional con un negocio basado en inteligencia artificial, de una forma hiper sencilla, ¿no? En base 100. Esto es un negocio que lo tenemos en cualquier obra de construcción. Tenemos la típica botella de agua, ¿no?, de 50 litros y que dispensa agua caliente o agua fría, en las casas, en los domicilios, con un modelo tradicional donde una empresa tiene por delegaciones un stock de agua fija y un reparto con una ruta determinada donde va el repartidor súper amable, lo veis en la tele, los anuncios y tal, que nos ve si la botella está llena o vacía, la cambia, nos trae otra, no nos tenemos que preocupar, y aquello es una ruta que reparte con una zona determinada, con unos kilómetros determinados, a base de tiempo, con unas mediciones manuales, con una satisfacción del cliente totalmente subjetiva, porque el único contacto que tengo es el del conductor, en este caso, o el repartidor con el cliente. ¿Cuál es la evolución natural de ese negocio? La automatización. ¿Y por qué lo separo? Porque estabais hablando de automatizar continuamente el sector de la construcción, y yo creo que veáis que hay un nivel después, ¿no? El de la automatización es disponer de unos sensores conectados de forma de que yo sepa si el agua se ha agotado o el agua no se ha agotado, con lo cual mi stock se ajusta a una demanda futura porque sé qué cantidad de agua tengo en mis clientes. Además, puedo optimizar la ruta, puedo decir cuándo voy y cuándo no voy y qué ruta hago óptima porque sé las botellas que tengo que repartir. Y tengo alertas automáticas para evitar roturas de stock. Eso provoca la automatización, una mejora concreta. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Este ejemplo es muy sencillo pero muy gráfico porque vais a ver exactamente dónde está el efecto wow, ¿vale? El efecto wow está aquí. Se dice, yo tengo una capacidad de predicción avanzada de la demanda. Significa que sé cuál es el horario de mi cliente, cuántos empleados tiene mi cliente, qué temperatura exterior espero, qué temperatura interior espero, cómo está puesto el aire acondicionado, si tienen festivos, si tienen una fiesta, si tienen jornada intensiva, si hay clientes similares a los que proyectarle ese modelo, porque puedo repetir perfectamente ese modelo, esa pauta de consumo a empresas que compartan tal. ¿Veis la diferencia del repartidor quiere usted agua, del sensor se ha gastado o no se ha gastado, a analizar el contexto completo de mi cliente? Eso me permite tener una optimización dinámica de la ruta, que va cambiando. O sea, yo puedo prever un atasco de tráfico y decirle que hoy no vaya, que vaya mañana porque tengo agua suficiente. Puedo optimizar el stock en tiempo real, porque ya no es una previsión en base a lo que yo creo, sino organizo en base a lo que sé. Reconozco los patrones de consumo y los proyectos. Y eso al final me da una sensación real de si mi cliente está contento o no está contento. El índice de satisfacción de cliente es real y directo. ¿Eso qué me provoca? Me provoca una disminución de los gastos operativos del 70%. Una reducción del stock del inmovilizado de un 70% y un aumento de la satisfacción del cliente del 45%. Yo he puesto los datos en base 100, pero en este caso existe real analizando rutas, kilómetros, horas, días, coste del inmovilizado. Es un caso desarrollado, he hecho solo la síntesis. ¿Creéis que se puede competir? El tradicional no podrá competir. La tercera pregunta era, ¿qué pasa si yo no adopto? No pasará nada, no podrás competir. No podrás competir, porque no será una cuestión ya de bajar márgenes, ni de mejorar el servicio. Es que el mercado te ha dejado fuera. ¿Se ve? Me encanta McKinsey, me parece muy potente los mensajes, muy bien argumentados. Solo dos informes que también os recomiendo. El primero es la inversión que se está haciendo a nivel mundial, a nivel de digitalización, de transformación digital. No pensemos que solo lo vemos nosotros. Se ve en el mundo, imaginaros, 11.000 millones de dólares invertidos entre 2022 y 2023 en digitalización en el sector. Es una brutalidad, es una pasta brutal. O sea, los datos son multiplicados por 5, por 6, por 7 cada año, es una brutalidad. Todo el mundo lo ve. Ojo, que ya va a venir, igual que estoy diciendo que la construcción industrializada puede sacar el producto, también nos puede venir producto industrializado de fuera. A ver cómo competimos con eso si no nos enteramos. Y luego, fijaros, me gusta mucho la nueva normalidad de la construcción. Este informe es buenísimo. Dice, ¿cuál es la nueva normalidad de la construcción? Y dice, enfoque basado en productos. Yo no hago obra, yo hago productos, yo hago unidades.
Hago hospitales, hago habitaciones de hotel o hago viviendas, que son productos que fabrico, porque estoy especializado en un producto determinado. Hago baños, o hago cocinas, o hago fachadas, o hago... Es importantísimo. Lo integro a la cadena de valor. La cadena de valor no va a mi obra y tiene unos tiempos y unos ritmos. Están integrados, necesito flujo tenso. Hay que consolidar ese producto. Tengo que consolidar porque necesito amortizar esas inversiones. Estoy centrado en el cliente. Inversiones tecnológicas, fábricas. Es un informe de la nueva normalidad de la construcción y habla en el punto 6, inversión tecnológica y fábricas. Inversión en recursos humanos. Hay que cambiar completamente el perfil del operario de la construcción. Hay que atraer talento, porque viene a la industria de la construcción, no a la obra. Hay que desterrar esa palabra, hay que desterrar la imagen del albañil en el andamio, porque el tiempo la va a desterrar. Hay que pensar en eso, en la industria de la construcción. Hay que pensar en internacionalización. Somos buenos haciendo aeropuertos, haciendo puertos, haciendo carreteras, haciendo placas fotovoltaicas. Tenemos que ser buenos también haciendo hospitales, haciendo viviendas, haciendo hoteles a nivel mundial, porque la industrialización nos va a ayudar a ser competitivos. Y luego tenemos que ser sostenibles. Tenemos un problema de sostenibilidad, tenemos un problema de recursos finitos. Esto me permite controlar la sostenibilidad. Esto es un tren que se va y no espera a nadie. A nadie. No va a parar, no nos va a llamar, no nos va a pedir billetes. El tren va. Y nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que decidir si es el nuestro o no. Muchas gracias.